Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Dani. Mi nombre es Daniel, pero me pueden llamar Dani igual. Eh, Hoy quiero continuar con el tema del cual estaba hablando ayer, que era sobre los ciegos en la sociedad. Yo quiero continuar con esta segunda parte para dirigirme esta vez a la iglesia, porque ellos han jugado un papel importante para que nosotros seamos vistos de la forma que somos vistos hoy en día. Y lamentablemente, siento mucho decirlo, pero a causa de ellos también somos vistos de forma negativa. Ayer hablé sobre cómo los medios, la sociedad en sí, algunas creencias también han contribuido a que nosotros seamos vistos como nada, casi basura. Somos y hemos sido mendigos desde que nosotros hemos existido. Y eso no lo digo yo, sino que hay pruebas para demostrarlo. No solamente aquí en Estados Unidos, sino que en Latinoamérica. Y yo quiero, como dije, ver cómo la iglesia ha contribuido en esto o con esto. Ojo, estoy diciendo la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Dios. Cuando yo hablo de la iglesia, no estoy hablando de la palabra de Dios. No estoy hablando sobre la Biblia. Estoy hablando sobre el cuerpo o la gente que debería de representar, que debería de tener a Dios en su corazón, y sin embargo no están haciendo lo importante para atraer a las personas más necesitadas a Dios. Hablé sobre cómo ciertas organizaciones también hacen quedarnos mal, no solamente los medios y la sociedad, sino que organizaciones tales como el Teletón, no solo el de México, sino que también de otros países. Así que vamos de lleno a adentrarnos a este tema otra vez. ¿Cómo es que la iglesia nos hace quedar mal? Bueno, entendamos una cosa, y es que cada uno de nosotros no pidió nacer de la forma en que nacimos. Por lo menos aquellos de nosotros que tenemos alguna discapacidad, o aquellos de nosotros quienes tuvimos una discapacidad, ya sea en nuestra edad adulta o cuando fuimos muy jóvenes de 10 o 12 años. No se diga aquellos que nacimos, como dije antes, con alguna discapacidad. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que las discapacidades están ahí por una razón. No siempre son por algo que haya hecho la persona o porque fue un castigo de Dios, como lo piensan muchas personas, sino que también puede traer bendición, puede traer arrepentimiento. Si quieren un poquito más de explicación sobre los términos que estoy hablando o lo que estoy diciendo, vean el video anterior para que puedan tener un contexto. Ok. Con las discapacidades puede llegar también una limpieza espiritual.
también puede llegar la reflexión. Tal vez, dependiendo de la discapacidad, una persona no sepa por qué está en este mundo, pero alguna otra persona, tal vez los familiares de esa persona discapacitada, los amigos, al ver a esta persona discapacitada, entren y reflexionen, entren y se paren por 5 o 10 segundos a analizar su vida. Entonces, a pesar que la persona con discapacidad no tenga el raciocinio o el entendimiento para saber qué es lo que está haciendo en este mundo, la persona que sí lo tiene puede reflexionar y puede cambiar sus ideas. Así es como las personas discapacitadas, sin saberlo, pueden ayudar a las demás personas que, a pesar que tienen vista o a pesar que tienen un cuerpo aparentemente perfecto, por lo que se puede juzgar de afuera, realmente son personas más ciegas, más discapacitadas que el propio discapacitado. ¿Y qué tal nosotros, aquellos que sí tenemos el raciocinio, el conocimiento, el entendimiento para saber qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nosotros tenemos que ser discapacitados o estar discapacitados? Bueno, por lo mismo, porque nosotros podemos hacer, tal vez hacer no, pero tal vez nosotros podamos ser el vehículo por el cual las personas sin ninguna discapacidad aparente de igual manera entren a la reflexión, se les dé por leer un poco más, ser un poquito más introspectivos, se les dé más por la compasión, se les dé más por la misericordia, se les dé más por buscar a Dios. Pero ¿qué pasaría si, como dice la iglesia, es que Dios tiene un milagro para ti y quiere sanarte de todo? ¿Qué pasaría si en este momento Dios me sanara a mí y a todos aquellos que somos de alguna forma o tenemos discapacidad, ya sea física, mental o emocional, lo que sea? Pasaría lo mismo que pasó con Jesús cuando sanó a las 10 personas que padecían de lepra. De las 10, solamente 9, de las 10, 9 se fueron sin decirle gracias. Solamente una de las 10 regresó a Jesús y le dijo gracias por el milagro. Los otros 9 siguieron su vida, como que si no hubieran experimentado un cambio grande, como que si la vida no les hubiera cambiado de la noche a la mañana. Y sin temor a equivocarme, yo creo que pasaría lo mismo hoy en día. No se nos olvide que nosotros somos personas diversas, así como lo son ustedes, aquellos que no tienen alguna discapacidad aparente. Hay ciegos que son ateos,
Hay ciegos que son religiosos o espirituales. Hay ciegos que están perdidos en la drogadicción. Esto incluye la bebida. Hay ciegos que tienen otras cosas. Somos igual que ustedes. No somos ni más perfectos, ni estamos más cerca de Dios como la gente lo quiere hacer creer. Somos personas con defectos que necesitamos también el perdón por nuestros pecados, que también necesitamos de llegar al arrepentimiento, que necesitamos también una mano amiga, que necesitamos también el consuelo, que también necesitamos la ayuda de alguien, que también necesitamos socializarnos con las personas. Pero como dije en el video anterior, a nosotros lamentablemente se nos aísla de todo y de todos, ya sea conscientemente o inconscientemente. Somos apartados del mundo, aunque nosotros no lo queramos así. Y de la iglesia también. Ok, yo creo, como dije antes, que si en este momento Dios hiciera un milagro masivo y nos sanara a todos nosotros de nuestras discapacidades, no serviría de nada. ¿Por qué? Muchos dirían, oh, ya soy sano, ya no tengo que preocuparme por nada, y serían como esos 9 personas, como esas 9 personas que tenían la lepra y se dieron la vuelta y no dijeron ni las gracias. Así seríamos muchos de nosotros. Y hay algunos que sí le darían gracias a Dios y gloria a Dios porque ya no son discapacitados. Caso es como por ejemplo el ciego en el capítulo 9 del libro de Juan. Jesús sanó a este ciego y el ciego, él pudo dar testimonio de lo que le había pasado en su vida. Pero a pesar de eso, los escribas, los fariseos y hasta sus vecinos, hasta sus propios padres, se olvidaron de él, no quisieron saber nada. Y esto que ya no era ciego, imagínense cuando lo era. Cuando fue ciego nadie le puso atención. Era un limosnero, era un mendigo. Y después que Dios lo había sanado, que por gracia de Dios Jesús había impuesto sus manos en él y ya no era ciego, todavía fue rechazado por la sociedad. El capítulo de Juan, el 9º capítulo, dice que le dijeron los fariseos, pecador eres y en pecado has nacido. ¿Ustedes se imaginan hoy en día que alguien nos diga una cosa así? Prácticamente esto es lo que están diciendo las personas que quieren un milagro para nosotros. Tal vez ellos no lo ven así, pero así es. ¿Por qué la gente se empecina en sanarnos cuando tal vez esa no es la misión, eso no es lo que quiere Dios? Muchos de nosotros
estamos obsesionados con el cuerpo perfecto, que nos veamos bien, que no tengamos mancha, que no tengamos arrugas, que no seamos ciegos, que no tengamos ninguna imperfección. Pero tenemos que entender una cosa: hemos nacido en este mundo, estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo seremos humanos imperfectos. El día que nosotros lleguemos a tener la perfección será cuando Jesús esté entre nosotros, no antes. Yo no estoy diciendo que los milagros no existan. Claro que sí, existen. Y que si nosotros tenemos la fe como un grano de mostaza, los milagros se harán. Pero también hay que tener en cuenta que Dios sabe más que nosotros. Así que cuando nosotros queramos un milagro, aunque nosotros lo deseemos con nuestro corazón, con toda nuestra alma, solamente Dios sabe si nos lo va a dar o no. Yo me quiero también referir a Pablo. Pablo se dice que tenía, que había algo en su costado y que él ya no quería este padecimiento, no quería no sé si era padecimiento, enfermedad, discapacidad, pero era algo que él tenía. Era un aguijón como ya les dije, no significa un aguijón literalmente. Puede ser algo por lo que él estaba padeciendo en ese entonces y él no lo quería. Y le pidió a Dios que lo sanara y Dios le dijo que no. Muchas personas pueden ver esto como qué cruel, pero solamente Dios sabe el por qué él estaba haciendo esto, con qué propósito. Hay otra historia que se encuentra en el libro de Éxodo. Dice que Moisés fue el encargado de liderar al pueblo de Dios fuera de Egipto, y que antes de eso, cuando Dios Jehová le dio la orden que sacara a su pueblo de Egipto, Moisés dijo: pero yo no puedo hacer eso. ¿Cómo es que tú me encomiendas algo así si yo soy tartamudo? Yo no puedo hablar enfrente del rey o delante del rey. Estoy añadiendo mis palabras en este momento. Él se va a burlar de mí. Ustedes saben la presión por la que estaba pasando Moisés en ese momento. Yo creo que todos los seres humanos nos identificamos con esta historia y con las demás de la Biblia. Yo soy una de ellas, porque muchas veces tenemos miedo y a través de la Biblia se nos enseña que no tengamos miedo, porque Jesús está con nosotros. En el Antiguo Testamento o en el Torá, Dios, el Padre de todos nosotros, el que nos alivia, el que nos ayuda, estaba con Moisés, estaba con Abraham, estaba con Jacob.
y estuvo con tantas otras personas. Y aún así, con todas las protestas de Moisés, Dios le dice: tú irás con tu hermano Aarón y Aarón te ayudará cuando tú no puedas hablar. Pero lo que no entendió Moisés en ese momento es que nunca necesitó a su hermano Aarón para hacer eso, porque Dios le dio las palabras que iba a decir cuando estuviera enfrente del rey. Dios desató su lengua, por así decirlo, y fluyeron las palabras. Y Moisés no fue tartamudo en ese momento. Él pudo sacar al pueblo de Dios fuera de Egipto sin ningún problema por obra y gracia de Dios. Su discapacidad no fue impedimento. Su discapacidad no fue más grande que el poder de Dios. Así que Dios sí puede trabajar aun cuando tú tengas una discapacidad. Y esto es lo que Dios nos está tratando de enseñar hoy en día con aquellos que tenemos alguna discapacidad. Que a pesar de nuestra ceguera, a pesar de nosotros estar en silla de ruedas, a pesar de nosotros tener cualquier otra discapacidad, Dios puede con esa discapacidad, o aunque tengas 5 o 10 o 15, Dios todavía puede usarte de una forma grande. Dios puede usarte de una forma extraordinaria. Solamente es que tú así lo quieras. De nada sirve ser sano si tu alma está podrida. De nada sirve entrar al cielo con ambas piernas, con 2 brazos, si uno de ellos te hace pecar. Dejemos que Dios se encargue de los milagros. Y en vez de estar pidiendo milagros aquí y allá, digamos mejor: si tú quieres que yo tenga este milagro, lo tendré. Primero, porque yo lo quiero y porque yo lo creo. Pero segundo, y más importante que nada, es: si tú quieres sanarme, así lo harás. Pero si no quieres, contento estoy también, porque sé que yo voy a estar contigo. Y porque sé que a pesar de estas aguas turbulentas, de este río que es muy grande, a pesar de la creciente, a pesar de la corriente, yo voy a poder con todo esto y más, porque eres tú quien me sostiene. Eres tú quien está trabajando a través de mí. Yo soy solamente una vasija. Eso es todo. Muchas veces las iglesias, como dije anteriormente, nos aíslan. Yo he estado en iglesias donde me han puesto en una mesa con comida y no hay mucha gente que se me acerca. Yo he ido a algunas iglesias donde a las personas a quienes se les acercan, o a las personas a quienes se les habla, son a las personas que me están ayudando. En otro video voy a hablar de cómo yo voy a la iglesia y cómo voy a estos otros lugares. La gente a mí me ayuda, pero no es que muchos de la iglesia estén hablando conmigo, no. Están hablando con las personas que me están ayudando en vez de hablar conmigo. Eso es una falta de respeto y en la iglesia no se habla de esto.